Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a quienes conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras dura la vida? Porque la mujer casada está ligada por ley a su marido durante la vida de éste. Mas muerto el marido, queda desligada de la ley del marido. Por consiguiente, será considerada como adúltera si viviendo el marido se uniere a otro varón. Pero si muriera el marido, libre es de esa ley, de manera que no será adúltera siendo de otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas suscitadas por la ley obraban en nuestros miembros para producir fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado desligados de la ley, muertos a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué diremos, pues? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Sin embargo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el precepto, produjo en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Yo vivía sin la ley en otro tiempo, mas venido el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el mismo mandamiento que debía ser para vida, fue para mí causa de muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me sedujo y por él me dio muerte. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Acaso lo bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, por medio de lo bueno me causó la muerte, para que por el mandamiento aparezca el pecado como sumamente pecaminoso. Pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo fui carnal, vendido al poder del pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Mas ya no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Así, hallo eso en ley. Queriendo yo hacer el bien, el mal está conmigo. Porque según el hombre interior me complazco en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, por causa de la flaqueza de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecadora, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, el Espíritu vive por la justicia.
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir según la carne, porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Porque la ansiosa espera de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza de que también la misma creación será libertada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados según su propósito. Porque a los que Él conoció de antemano, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales procede Cristo según la carne, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Porque esta es la palabra de la promesa: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca, cuando concibió de uno, de nuestro padre Isaac, antes que naciesen, y que hiciesen bien o mal, para que el designio de Dios, según la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así pues, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha? ¿Quién puede resistir a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que contestes a Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honor y otro para deshonor? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para perdición, y para hacer notorias las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y en el lugar donde se les dijo: no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, en cuanto a Israel, clama: aunque el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con prontitud y decisión. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un linaje, como Sodoma habríamos venido a ser, y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos, pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba en busca de una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no la buscaron por la fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que creyere en ella no será confundido. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no según ciencia, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que crea en Él no será confundido. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero digo, ¿no conoció esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías se atreve a decir, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al que antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la Escritura en Elías, como intercede delante de Dios contra Israel, diciendo, Señor, han matado a tus profetas y derribado a tus altares, y solo yo he quedado y buscan mi vida? ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en el tiempo presente, hay un resto elegido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no lo alcanzó, pero los elegidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelta su mesa en lazo, y en trampa, y en tropiezo, y en castigo. Sean oscurecidos sus ojos para no ver, y encorvados para siempre sus espaldas. Digo pues, ¿tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Antes, por su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión ha sido riqueza para el mundo, y su derrota riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Porque a vosotros hablo, gentiles, en cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de algún modo puedo provocar a celos a los de mi carne, y salvar a algunos de ellos, porque si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y hecho participante de la raíz y de la savia del olivo, no te gloríes contra las ramas, y si te glorías, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en esa bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volver a injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha sobrevenido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito.
Vendrá de Sión el libertador, apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Porque así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ellos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia otorgada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que Él le recompense? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque digo por la gracia que me ha sido dada a cada cual de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sobriedad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, adheríos a lo bueno. Amaos cordialmente los unos a los otros con amor fraternal. En honra, daos preferencia los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid con los santos en sus necesidades, practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos con los otros. No seáis altivos, sino acomodaos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien.